Hola, buenas. Pues estaba estudiando un poco de, bueno, termodinámica, porque pues bueno, en la universidad estoy llevando esa materia, pero resulta que aquí en mi casa tengo un pequeño libro de termodinámica. Está bastante delgado este libro, no es nada, parece que solamente es una especie de introducción, pues parece es una introducción, entonces. Bueno, el libro se llama así a secas Termodinámica. Eh, el autor es Fernando E. Prieto. Bueno, pues es un libro, tiene apenas, me parece que aquí 75 páginas solamente. Entonces, sí, es un libro bastante pequeño, pero pues supongo que debe ser muy útil, ¿no? Y aparte de que es muy viejo, si mis cálculos son correctos, yo creo que por lo menos unos 30 años sí tiene desde que fue impreso. Pero pues realmente no hay problema porque la termodinámica ya estaba muy bien establecida en los tiempos de Max Planck, que ya prácticamente la termodinámica se estableció definitivamente hace un siglo, incluso más. Entonces, pues no creo que haya ningún problema de que esté desactualizado o algo así. Eh, sí está incompleto definitivamente, porque pues como te comento, pues es solamente una introducción. Pero pues para como eso, como introducción, yo creo que está bastante bien. Estaba leyéndolo y tomando notas, pero pues se me ocurrió por qué no voy a grabar una especie de podcast antes de meterme de lleno en esto. Pues bueno, la dinámica que quiero llevar aquí es bastante simple. Simplemente quiero leer en voz alta el libro para que, pues, si a ti te sirve, pues bueno, en caso de que alguien llegue a escuchar este podcast, pues bueno, que le sirva un poco. Eh, y pues así yo también aprendemos juntos, ¿no? Voy a estar haciendo mis anotaciones aquí en alguno que otro comentario. Pues bueno, cosas del libro como la presentación, todo eso, algunas cuestiones que no les veo realmente mucha importancia, pues voy a saltármelas. Aquí tengo el índice, los temas son pues la introducción, definiciones fundamentales, equilibrio térmico y la ley cero, que creo que ya tengo conocimiento de que es muy bien, bueno, no muy bien, pero bueno, aquí lo vamos a confirmar. Temperatura y termómetros, escalas de temperatura, dilatación, leyes de los gases, trabajo y energía, calor y conservación de la energía, calorimetría, procesos, segunda ley de la termodinámica, cambios de fase, propagación del calor y pues un cuestionario al final, como unos ejercicios, ¿no? Eh, pues bueno, como te puedes dar cuenta, si ya conoces un poco de termodinámica o si ya conoces de termodinámica, pues te diste cuenta que dije segunda ley de la termodinámica es la ley cero. Es lo único que tiene, ¿no? Bueno, vamos con la introducción. Los éxitos alcanzados en la descripción de un gran número de fenómenos físicos mediante el uso de la mecánica podrían hacer pensar, si se procede a la ligera, que esta rama de la física es suficiente para hacer la descripción de cualquier fenómeno físico. No es difícil darse cuenta, sin embargo, de que hay algunos fenómenos que no pueden describirse o que no se entienden si uno se limita exclusivamente a usar los métodos y conceptos de la mecánica. O sea, aquí se refiere de la mecánica, pues a la mecánica clásica, ¿no? A la física clásica de toda la vida, la física newtoniana. Bueno, considere por ejemplo el hecho de que una pelota que se suelta desde cierta altura puede rebotar muchas veces en el suelo, pero que en cada rebote va perdiendo altura hasta que finalmente queda en reposo al nivel del suelo. Considere también lo que ocurre cuando se golpea repetidas veces una placa metálica con un martillo
En cada golpe, el martillo que estaba en movimiento se detiene bruscamente. En ambos casos podemos preguntarnos qué ha ocurrido con la energía total, entendida como la suma de las energías cinética y potencial, pues la energía cinética del movimiento ha desaparecido, sin que haya un cambio en la energía potencial o en el movimiento del otro cuerpo que nos asegure la conservación de la energía en términos exclusivamente mecánicos o físicos. Que lo anterior hace ver que la mecánica no lo es todo y que no obstante sus indiscutibles éxitos, eh, éxitos, solo puede dar una descripción parcial e incompleta de los fenómenos fundamentales, naturales. La búsqueda de una explicación para los resultados experimentales citados anteriormente y para muchos otros semejantes nos conduce al estudio de lo que llamamos fenómenos térmicos y a la introducción de una nueva rama de la física a la que llamaremos calor, o más correctamente, termodinámica. Bastante conciso, al grano, muy buena la descripción de la termodinámica en una página. Bueno, capítulo 2, 2 definiciones fundamentales. Aun cuando nuestro propósito es solamente el de hacer una breve introducción al estudio de los fenómenos térmicos, es conveniente proceder de un modo sistemático y definir algunos de los conceptos fundamentales. O dicho de otra manera, comenzar a introducir al lenguaje de la termodinámica. Como en cualquier otra rama de la física, comenzamos por aislar la porción del universo que nos interesa y que será objeto de nuestro estudio. A esta porción del universo le llamaremos sistema termodinámico o simplemente sistema. Y pues bueno, aquí hago una pausa porque decir que yo hice una nota de eso. Una disculpa. No sé si se note, pero me tuve que retirar un rato, pues tuve que poner pausa a la grabación. Decía, si mal no recuerdo, donde me quedé fue en que hice una pausa en esto de que llamemos sistema termodinámico, ¿no? Entonces, yo aquí anoté en mi hoja que un sistema termodinámico es la porción del universo que nos interesa, o sea, la que estamos estudiando, llamado también simplemente sistema. ¿Ok? Llamamos sistema termodinámico simplemente sistema. Es claro que, bueno, ya voy a continuar leyendo. Es claro que ya sea que se trata de un trozo de metal, de una cierta cantidad de un líquido contenido en un recipiente o de un gas encerrado en un recipiente cilíndrico con un émbolo, en todos los casos la selección del sistema la hace arbitrariamente el observador. Es inmediato también que la idea de aislar una porción del universo lleva implícito el concepto de frontera, o sea, lo que separa el sistema del resto del universo. Esta frontera puede ser real, como lo son las paredes del recipiente que contiene a un líquido o a un gas, o también puede ser imaginaria y consistir solamente de la superficie geométrica que encierra un cierto volumen. Bueno, pues entonces también anoté ese concepto del de frontera porque, bueno, este libro no tiene desglosados, bueno, al menos eso parece, todas las definiciones necesarias. Entonces yo aquí las estoy subrayando y las estoy anotando. Si ves que de repente me quedo callado, pues, bueno, si escuchas más bien que de repente me quedo callado, pues seguramente es porque estoy haciendo alguna nota o estoy digiriendo la información. Bueno. Yo anoté frontera es aquello que separa el sistema del resto del universo. Cabe mencionar que, pues bueno, no recuerdo si ya lo mencioné, pero pues yo no tengo conocimientos de termodinámica. Si acaso sé algunos detalles muy por encima, porque pues leí la biografía de Max Planck bastante completa. No recuerdo el autor que la escribió. Hablo mucho de su obra y de la obra de otros científicos. Entonces, y ahí está el libro y aparte estoy llevando las clases de termodinámica, ¿no? En la universidad. Entonces, pues realmente estoy bastante verde en este ámbito.
Entonces, o bien puede ser imaginario. Bueno, y consistir solamente de la superficie geométrica que encierra cierto volumen. Lo que yo noté fue que hay fronteras reales e imaginarias. Eso fue lo único que noté. Ya después, si necesito, pues vuelvo a consultar este podcast o el libro directamente. Pero no creo que se me olvide. Bueno, una vez seleccionado el sistema que será objeto de nuestro estudio, el paso siguiente consiste en escoger el modo más adecuado para hacer la descripción de su condición física. Se puede determinar, por ejemplo, la composición química del sistema y medir su volumen y la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente que lo contiene. Estos son solo algunos ejemplos de las llamadas propiedades o variables termodinámicas, que son las que se usan para hacer la citada descripción. Más aún, cuando las propiedades de un sistema permanecen constantes, o sea, cuando no cambian en el tiempo, el conjunto de valores de estas propiedades o variables termodinámicas define un estado del sistema o, para ser más precisos, un estado de equilibrio del sistema. La observación experimental del comportamiento de un sistema dado muestra que éste puede ser afectado por el resto del universo. Otra vez, la observación experimental del comportamiento del sistema dado muestra que éste puede ser afectado por el resto del universo. O por lo menos por aquellos objetos que se encuentran en su cercanía. Al conjunto de sistemas que pueden interactuar con el sistema en estudio y alterar su estado los llamaremos vecindad o alrededores del sistema. El que en un momento sea o no afectado por su vecindad depende del tipo de frontera que lo separa. Ok, creo que ahí es necesario hacer alguna nota. Vecindad o alrededor del sistema. Bueno, alrededores me gusta más. Voy a llamarla alrededores del sistema. Sinceramente es la primera vez que escucho que alguien llama vecindad a los alrededores del sistema. Ni siquiera mi profe de termodinámica, que es un hombre bastante experimentado en la materia, mencionó nunca la palabra vecindad, ¿no? Suena bastante corriente, no sé. Mejor fronteras, perdón, alrededores del sistema. Yo puedo anotar aquí alrededores del sistema. Su definición podría ser ok, puedo anotar haciendo un pequeño resumen del párrafo. Un sistema puede ser afectado por, bueno, más bien un sistema, entre paréntesis, su comportamiento puede ser afectado por el resto del universo. Bueno, y disculpen los ruidos de fondo que pues tengo la ventana abierta y mi familia está en la casa, pero bueno. Puedo anotar también o por los otros objetos o sistemas cercanos al que estamos estudiando, ¿sí? O analizando.
Am, ok. Dice, ah, a este conjunto de sistemas que pueden alterar el comportamiento de nuestro sistema será llamado alrededores del sistema. Bueno, pues parece que es un concepto bastante sencillo, donde, por ejemplo, se me ocurre, no sé si sea correcto, correcta la analogía que voy a hacer. Se me ocurre porque, por ejemplo, un sistema termodinámico puede ser, no sé, una taza de café, ¿no? Una taza de café que contiene, pues, el líquido en su interior. Eh, la taza sería, pues, las fronteras del sistema, ¿no? O sea, sería una taza de porcelana, pues, la porcelana sería las fronteras del sistema. Si esa taza de café la metemos, yo que sé, a un horno, pues el horno va a va a modificar el comportamiento del sistema, ¿no? Del líquido que lleva por dentro, incluso de las fronteras. Porque las va a calentar, va a provocar que se evapore, va a cambiar su temperatura, etcétera. Puede suceder cualquier cosa. Incluso si el recipiente del sistema es metálico, pues puede explotar, ¿no? Si lo metes a un horno de microondas. Pero bueno, es bastante sencillo. Dice, el que un sistema sea o no afectado por su vecindad depende del tipo de frontera que lo separa. Ok. La forma en la que el universo afectará al sistema será definido por la naturaleza de las fronteras del sistema. Muy bien. Y aquí tenemos pues una figura, ¿no? Figura 1, pared adiabática, pared diaterma. Bueno, sinceramente no sé qué significan estas palabras. Podría incluso buscar su significado un momento. Ok, me tomé la tarea de buscar las definiciones de pared adiabática y pared diaterma. Pared adiabática y pared diaterma. Básicamente esos son los dos conceptos, ¿no? Y pues bueno, realmente son palabras que yo no conocía, pero pues por lo que estoy investigando, curiosamente en mi diccionario no viene la definición de esas palabras. Tuve que buscar en internet y pues bueno, básicamente es muy simple, es la pared adiabática porque bueno, aquí aparecen dos rectas, ¿no? Una son paredes supuestamente, ¿no? Una es una pared adiabática, ¿no? Que son como una escalera delgada, horizontal, que tiene como si hablamos de una escalera, pues los escalones de esta escalera pues están como inclinados, ¿no? Hacia la derecha. Y esta se llama pared adiabática. La pared adiabática es
es una frontera de un sistema que no permite la interacción del universo con el interior del sistema, ¿no? Por ejemplo, los materiales aislantes usan paredes adiabáticas, ¿no? Porque pues el material con el que están hechos no permiten que el ambiente, como la temperatura, por ejemplo, pues no interactúe y no modifique el interior del recipiente, ¿no? Esta es la pared adiabática, que está como más gruesa, tiene forma de escalera con los escalones un poco inclinados y está horizontal, representando pues como el grosor de algún material. No sé si me doy a explicar. Entonces, por otro lado, paralela a esta otra línea de la pared adiabática está la pared diaterma. La pared diatérmica, solamente que aquí está mal escrito. Bueno, pues la pared diatérmica es todo lo contrario de la pared adiabática, que esta sí que permite que el universo interactúe con el sistema, el interior del sistema, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de esto que se me ocurre, pues, no sé, a lo mejor un colador, quizá porque, pues, realmente puede pasar cualquier cosa, bueno, no cualquier cosa, pero sí puede mezclarse con las cosas, las sustancias con un colador. Incluso un carro, un automóvil normal, estándar, podrá considerarse que sus fronteras son diatérmicas. Porque si tú dejas tu carro al sol una tarde y luego te subes a él, pues vas a notar que incluso la temperatura adentro del automóvil va a ser mucho más caliente que la que hay afuera. Entonces quiere decir que absorbió demasiado calor. Entonces, ese sería un ejemplo de pared diatérmica, perdón, es que estoy leyendo la palabra aquí y está mal escrita aparentemente. Pero bueno, eso es básicamente. Por cierto, la pared diatérmica es mucho más delgada y sencilla que la pared adiabática, que la pared adiabática, como te comento, es como una especie de escalera acostada. Y la diatérmica, pues es simplemente una línea, bueno, dos líneas bastante pegadas entre sí, casi pegadas, paralelas, también acostadas, y son mucho más delgadas que las anteriores, ¿no? Entonces, pues se entiende que son más frágiles y, bueno, podría decir que son más frágiles y permiten más el paso de cualquier cosa que esté en el ambiente hacia el otro lado, que es el interior del sistema. Ok, entonces, continuando, dice, a este respecto podemos distinguir tres tipos de paredes. Una pared aislante es aquella que no permite interacción alguna entre el sistema y sus alrededores. Es claro que un sistema encerrado por una pared aislante permanecerá indefinidamente en el mismo estado. Una pared adiabática es aquella que permite solo interacciones de tipo mecánico entre el sistema y su vecindad o sus alrededores, ¿no? Bueno, pues aquí hago una pausa porque aparecen otras dos figuras, que es sistema aislado térmicamente y sistema en contacto térmico. El tipo de pared determina el aislamiento o el contacto térmico entre dos sistemas. Y pues bueno, pues es el mismo ejemplo que te puse hace rato. Son dos cuadros en los que hay unas variables a los dos lados de las paredes. O sea, una es la pared adiabática y la otra la diatérmica. Y básicamente es eso, ¿no? Dos sustancias, tal vez, que están separadas por la pared adiabática y otras están separadas por la pared diatérmica. En la adiabática, pues no interactúan para nada. En la diabática pues están interactuando o es más fácil que interactúen.
o que se mezclen, por así decirlo, ¿no? También, también debe decirse que una pared adiabática es aquella que impide cualquier tipo de interacción por medios no mecánicos o, como se verá más adelante, que impide el intercambio de calor entre el sistema y sus alrededores. Finalmente, una pared diatérmica, aquí sí está bien escrito, es aquella que no es adiabática, o sea que permite interacciones de cualquier tipo, mecánico o no, entre el sistema y su vecindad o sus alrededores. Cuando los sistemas están separados por una pared diatérmica, eh, diremos que se encuentran en contacto térmico, o sea que están transmitiendo calor entre sí, o el más caliente al menos caliente. Eh, Dice, es obvio, es obvio que si un sistema está limitado por una pared diatérmica, dicho sistema se encuentra en contacto térmico con sus alrededores. A ver, otra vez es obvio que si un sistema está limitado por una pared diatérmica, dicho sistema se encuentra en contacto térmico con sus alrededores. Es inmediato también que una frontera imaginaria es siempre una pared diatérmica. Cuando un sistema es afectado por sus alrededores y la interacción tiene como consecuencia un cambio en el estado del sistema, diremos que se ha efectuado un proceso. Ok, voy a hacer unas cuantas notas aquí, entonces voy a poner pausa. Bueno, me tuve que despegar de aquí unas cuantas horas. Pero bueno, supongo que voy a tener que retomar desde donde estaba. Ya disculpa si las interrupciones son bastante abruptas, pero pues sí, al igual que con los otros videos, ¿no? Esto es puro audio, pero pues con los otros videos es pues algo bastante informal, ¿no? Entonces, bueno, tal vez no notes muy bien el cambio tan brusco. Tal vez simplemente escuches mi manera que de repente empiezo a hablar de una manera diferente, totalmente diferente a como estaba hablando, pero es porque seguramente de estar hablando le puse pausa a la grabación y estoy acá, por ejemplo, ahorita unas cuantas horas haciendo otras cosas y luego regreso y ya no sé bien por dónde me quedé. Pero bueno, eh, retomando desde donde bueno, yo estaba leyendo que la pared, bueno, estaba hablando de la pared adiabática y la pared diatérmica, ¿no? Bueno, eso ya lo expliqué. También, para resumir todo bueno, realmente es una página y media de lo que faltaba de leer de este capítulo. Para terminar, pues ya lo leí, ya hice un pequeño resumen en mis notas. Entonces simplemente te lo voy a compartir, ¿no? Básicamente lo que, de manera muy resumida, lo que dice en lo siguiente es que existen tres tipos de paredes, ¿no? Que es la aislante y la adiabática y la diatérmica, ¿no? Estas dos ya las vimos, pero la aislante no. Pero bueno, es bastante sencilla, ¿no? Aquí anoté, es aquella que no permite la interacción alguna, puse alguno, entre el sistema y sus alrededores. Es claro que un sistema encerrado por una pared aislante permanecerá indefinidamente en el mismo estado, ¿no? O sea, en otras palabras, que no hay interacción entre el sistema y los alrededores del sistema, ¿no? O sea, por fuera. No hay interacción mecánica ni tampoco hay interacción no mecánica, ¿no? Entonces, la siguiente es la pared adiabática, ¿no? Dice, es aquella que no permite la interacción en el sistema y sus alrededores por medios no mecánicos. Por ejemplo, un sistema de este tipo no permite el paso de calor, ¿no? O sea, tú puedes manejarlo
de determinada manera de un medio por una manera más mecánica, pero pues no permite el paso de energía térmica, por así decirlo, ¿no? Pero sí puedes realizar algún trabajo con este tipo de pared, ¿no? Luego finalmente es la pared diatérmica. Esta, a diferencia de las otras dos, es aquella que permite todo tipo de interacción entre el sistema y sus alrededores, ¿no? Ya sea por medios mecánicos o por medios no mecánicos, ¿no? Y pues bueno, como puedes ver es bastante sencillo, ¿no? Aquí para terminar tengo unas últimas dos notas de conceptos que son, a mi opinión, son importantes. Dice el primero, una frontera imaginaria, ya estábamos hablando de fronteras anteriormente, siempre será una pared diatérmica, pues es imaginaria, solamente podría servir con fines de medición, por ejemplo, de metrología, pero pues por ser imaginaria, pues va a permitir cualquier tipo de interacción, ya sea mecánica o no mecánica, por ser imaginaria. ¿Ok? Entonces, esa es la primera nota, ¿no? Una frontera imaginaria siempre será una pared diatérmica, ¿sí? Que ya estamos diciendo que es la que permite todo tipo de interacción. Siguiente, como última nota y para finalizar este podcast, es cuando un sistema es afectado por sus alrededores y la interacción tiene como consecuencia un cambio en el estado del sistema, diremos que se ha efectuado un proceso. ¿Sí? Bueno, pues aquí tiene ilustrada un pequeño esquema que pues bueno, no te puedo mostrar, pero pues te lo voy a describir, ¿no? Es bastante sencillo. Son dos rectángulos, uno al lado del otro, pero en medio de ellos existe una flecha apuntando hacia la derecha, ¿no? O sea, una flecha sale de uno de los rectángulos apuntando hacia el otro rectángulo, ¿no? Esa flecha representa un proceso que va de izquierda a derecha, ¿no? ¿Qué son esos rectángulos que están a los lados del proceso? Pues bueno, el rectángulo que está a la izquierda de la flecha es el estado E1, ¿sí? Estado 1, que es como el estado original, el estado inicial del sistema, ¿no? Luego la flecha que apunta hacia la derecha apunta hacia el estado E2, que es el otro rectángulo, ¿no? Este estado E2 es el mismo sistema, pero ya con el cambio efectuado, ¿no? Esto puede ser bastante versátil. Bueno, puede ser eh, representado con cualquier situación, ¿no? Por ejemplo, no sé, volviendo al ejemplo del microondas, ¿no? Del que hablaba creo que casi al principio de este audio, este podcast, es si tú metes una taza de café al horno, pues esa taza de café, antes de que tú introduzcas el tiempo que quieres que el horno caliente tu café, pues antes de que hagas eso va a estar en un estado E1, en un estado inicial, ¿no? Durante el tiempo, suponiendo que es un minuto, en el que tú estás calentando tu café en el microondas, eso representaría la flecha, representaría el proceso, ¿no? Finalmente, cuando sacas tu café del microondas, ya estamos, ahora sí, en el estado E2 que estaba describiendo hace rato, ¿no? Que es básicamente el mismo sistema del inicio, pero con el cambio efectuado. En este caso, pues fue un aumento de temperatura por las microondas, ¿no? Entonces, pues eso es un ejemplo bastante burdo de un proceso. Bueno, y pues básicamente eso es todo. Si quieres te puedo leer un poco del final. Cuando dos sistemas están separados por bueno, esto es directamente del libro.
Cuando dos sistemas están separados por una pared diatérmica, diremos que se encuentran en un contacto térmico. ¿Sí? Contacto térmico. Es obvio que un sistema está limitado por una pared diatérmica. Dicho sistema se encuentra en contacto térmico con sus alrededores. Es inmediato también que una frontera imaginaria es siempre una pared diatérmica. Cuando un sistema es afectado por sus alrededores y la interacción tiene como consecuencia un cambio en el estado del sistema, diremos que se ha efectuado un proceso. Que es, bueno, es exactamente lo que dice el libro. Algo que no leí, bueno, es la consecuencia de un proceso es un cambio en el estado de un sistema. Esa es como una especie de definición. La consecuencia de un proceso es el cambio de un estado de un sistema, ¿no? Proceso es un cambio en el estado de un sistema. Esa es la definición más sencilla. Lo voy a anotar. Bueno, proceso es un cambio en el estado de un sistema. ¿Ok? Pues bueno, por hoy sería todo. El siguiente tema de termodinámica, que es, bueno, le acabo de dar vuelta a la página, es el capítulo 3 que dice equilibrio térmico y la ley cero, ¿no? No recuerdo muy bien, pero me parece que la ley cero trata bueno, hay dos cuerpos, ¿no? De la naturaleza que tú quieras, ¿no? Sólidos, líquidos, no sé. Estos, por ejemplo, tú tienes dos de estos cuerpos y uno está más con una mayor temperatura que el otro. Si tú los juntas, la ley cero dice que el más caliente va a transmitirle, va a pasarle su energía al menos caliente, ¿no? Bueno, pues esto es obvio para muchas personas, pero pues esa es la ley cero. Y tiene, ya sé que la definición es bastante sencilla, pero pues tiene aplicaciones mucho más complejas, ¿no? Es como la ecuación de Einstein, ¿no? Se escucha muy sencilla, pero pues detrás de ella existe todo un enorme contexto. Entonces, bueno, básicamente eso es la ley cero. Es de lo que yo recuerdo. De todos modos, mañana, bueno, en el siguiente podcast, bueno, no sé si en el siguiente, pero pronto trataré este tema. Está bastante interesante. Tengo muchos libros igual a este, bastante viejos. Por ejemplo, tengo uno de los números racionales, los números complejos o imaginarios, funciones lineales, teoría de gráficas, conjuntos, ecuaciones, lógica elemental. Los números racionales, bueno, son libros que pues tratan temas un poco básicos, algunos. Este de termodinámica pues no es precisamente algo básico. Bueno, hablando de la termodinámica en general, porque el libro, hablando de termodinámica, pues sí es bastante básico. También porque tengo el libro de química de Raymond Chang, tengo el que comentaba en el primer video de simulaciones computacionales de materiales y nanoestructuras, y biología molecular y celular. Otro libro, también tengo otro libro de química, que fue el que usé ya hace varios años para estudiar. Y un libro de cálculo, que la verdad no me agrada mucho, pero bueno, no lo he leído bien. Bueno, sí, hace mucho lo usé, pero creo que hace todos esos años pues no tenía la misma perspectiva que ahora, ¿no? Entonces quizás si lo vuelvo a leer sí me agrade más.
Pero bueno, yo creo que por el momento esto es todo. Bueno, supongo que ya no hay nada más que decir. Entonces, si es que llegaste, si es que estás escuchando esto, pues quiere decir que alguien escuchó esto. Entonces, gracias. Hasta la próxima.